Pasada nosotros habíamos visto lo que corresponde al enunciado de la ley de Beer, ¿sí? Habíamos definido la absorbancia. Entonces, la absorbancia la habíamos definido como A igual a la absortividad por la trayectoria óptica por la concentración. Y esto también lo hacíamos igual, esto es absortividad molar, a la absortividad por la trayectoria por la concentración. Decíamos que usábamos la absortividad molar cuando la concentración la expresamos en gramos por litro. Por centímetro. ¿Está? Entonces sería litro, gramos a la menos 1, centímetro a la menos 1 sería esta. Perdón, marqué mal, es concentración. Absortividad, esto sería entonces litro por gramo a la menos 1 por centímetro a la menos 1. ¿Está? Entonces siempre lo que nosotros buscábamos era de que la absorbancia sea una función lineal o una relación lineal con la concentración. Entonces de esa manera podíamos obtener la ecuación de nuestra gráfica de calibración, en donde acá tenemos absorbancia y acá teníamos concentración. Entonces siempre lo que vamos a buscar es que se cumpla esta relación lineal. Bueno, hay ciertas condiciones o hay ciertas, digamos, situaciones en las cuales la relación entre la absorbancia y la concentración no es lineal o deja de ser lineal o pierde linealidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esos que se denominan limitaciones a la ley de Beer. Las limitaciones comprenden, por un lado, las limitaciones reales, comprenden limitaciones químicas y también limitaciones instrumentales. Nosotros vamos a comenzar viendo las limitaciones reales. Entonces, la primera de todas es que la ley se cumple para soluciones diluidas. Es decir, esta deducción de la ley de Beer está planteada para soluciones de concentración de hasta 0,01 molar o 10 a la menos 2 molar. Cuando la concentración de analito en la solución es mayor a 0,01 molar, el problema es que la distancia promedio entre las moléculas del analito disminuye de tal modo que cada una de las partículas afecta a su vecina. Entonces, eso hace que se afecte la distribución de carga. Cuando se afecta la distribución de cargas de una molécula o de una partícula o de una especie, nosotros en química preferimos hablar de especie para entonces cubrir a todo lo que sean iones, moléculas y cualquier otro complejos, ¿sí? Si utilizamos la palabra especie es más correcta o es más general. Si se altera la distribución de cargas, se modifica la forma en que esa especie absorbe la radiación electromagnética, es decir, la forma en que absorbe los fotones. Por ejemplo, si nosotros tenemos entonces una solución de concentración por debajo de 0,01 molar, vamos a tener a la especie del analito, sea molécula, iono complejo, es decir, tenemos a nuestro analito rodeado por moléculas de solvente. Entonces, cuando está rodeado por las moléculas de solvente, sus electrones se van a distribuir de cierta forma, ¿sí? Es decir, van a estar, de acuerdo al grupo funcional, van a estar en un extremo o en otro de la estructura, o distribuidos en forma, digamos, bastante pareja, si le queremos llamar así. ¿Qué pasa cuando la concentración de analito aumenta? En ese caso se nos puede dar esta situación en donde, por ejemplo, tenemos a dos moléculas o a dos iones del mismo analito que están interactuando entre sí. Cuando interactúan entre sí, vamos a tener que la distribución de cargas de estas dos moléculas del analito o estas dos especies del analito se altera. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el centro de cargas positivas está ubicado en el centro. En este caso, ¿sí? Tenemos la carga positiva ubicada acá. En cambio, en este otro caso, en donde están interactuando las dos especies del mismo analito, la distribución de las cargas positivas se va hacia un extremo de la molécula. Entonces, en este caso, la distribución de los electrones en esa estructura, en esa molécula, cambió con respecto a esta. Entonces,
la distribución de cargas o la distribución de los electrones cambia. ¿Por qué? Porque tiene una molécula igual a él que está interactuando con él. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos las moléculas de solvente que las rodean a estas dos. Entonces, cuando esto cambia, se modifica la capacidad o la forma en que el analito absorbe los fotones. Entonces, eso implica que cuando nosotros tenemos que considerar la relación entre la absorbancia y la concentración, acá se presentan desviaciones a la ley de Beer. Las desviaciones son de tipo negativas, es decir, la gráfica va perdiendo linealidad, la curva de calibración va perdiendo linealidad y empieza a aparecer esto así, ¿sí? Hasta acá es lineal y luego empieza a aparecer esto. Las desviaciones son negativas, no hay desviaciones positivas a las gráficas de calibración cuando relacionamos o cuando nos referimos a la ley de Beer. Les aclaro porque a veces en los libros aparece desviaciones positivas, pero no es cierto. Entonces, siempre y cuando nosotros aumentemos la concentración, el hacer que o darse la situación en que dos moléculas del analito interactúen entre sí, eso altera la forma en que cada una de las moléculas absorbe los fotones de la luz o de la radiación electromagnética. La otra limitación que involucra dentro de las limitaciones reales es concentraciones altas de un electrolito. Cuando nosotros tenemos en la solución donde está presente el analito concentraciones altas de electrolitos, lo que vamos a tener es fuerza iónica alta. Y una fuerza iónica alta lo que va a hacer es alterar la energía de las especies absorbentes, aunque esa especie absorbente se encuentre en concentraciones diluidas, es decir, por debajo de 0,01 molar. Entonces, el efecto que produce la presencia de partículas con carga es similar a lo que ocurre cuando tenemos concentraciones altas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra partícula del analito, ¿sí? Supónganse que, bueno, la distribución de cargas sea esta, ¿sí? Y nosotros acá tengamos las moléculas de solvente. ¿Está? Esto sería similar al caso que teníamos recién. No sé si se ve bien ahí. Estas serían entonces las moléculas del solvente. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos fuerza iónica elevada? Vamos a tener la partícula del analito, pero van a aparecer iones que la rodean, ¿sí? Entonces supónganse que acá están los iones de carga negativa y acá tenemos los de carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar con la carga? Ahora se va a orientar la carga negativa acá y la positiva acá, ¿sí? Supónganse que acá estaba distribuido así. Es decir, cambia la distribución de cargas dentro de la molécula o en la superficie de la molécula del analito. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de iones en la solución. Entonces, al modificarse esta distribución de cargas con respecto a esto, esto significa que se altera la forma o la capacidad de absorción de este analito, capacidad de absorción de fotones. Entonces, en realidad, cuando tenemos concentraciones altas de electrolitos, también se van a producir desviaciones a la ley de Beer. En general, lo que deberíamos tener siempre es que no solamente tengamos al analito en solución diluida, sino que también tengamos fuerza iónica constante con una baja concentración de iones. Eso debería ser siempre, porque muchas veces la fuerza iónica se modifica cuando nosotros leemos los patrones, tenemos por ejemplo agua destilada y únicamente el analito, y cuando tenemos la solución de la muestra, en donde también está presente el analito, siempre hay restos de la muestra, o sea, el analito pocas veces se lo puede obtener de manera totalmente aislada. Siempre vamos a tener interferente o podemos tener restos de iones que van a estar presentes. Entonces, muchas veces la fuerza iónica que tenemos cuando preparamos los patrones es una, y cuando nosotros tenemos la muestra lista ya para leer la concentración del analito, esa fuerza iónica suele ser mayor. Entonces, deberíamos preparar siempre el medio a fuerza iónica constante. Pero también lo que se busca es esto, ¿sí? Porque si se altera la fuerza iónica entre, por ejemplo, los patrones y la solución que contiene a la muestra, vamos a estar alterando la capacidad de absorción del analito. Bueno, mientras hablamos de desviaciones a la ley de Beer, nos estamos refiriendo a las soluciones de los patrones, ¿está? Entonces, cuando preparamos los patrones, tenemos que preparar concentraciones del analito por debajo de 0,01 molar
para que no tengamos desviaciones a la ley de Beer por efecto de la concentración de analito, y por lo mismo también tenemos que trabajar a valores de fuerza iónica baja o relativamente baja o constante. ¿Está? Bueno, otro punto que es importante tener en cuenta, otro efecto que debemos tener en cuenta, es el índice de refracción del medio. Normalmente el índice de refracción no altera demasiado la capacidad de absorción del analito. En general se considera que no hay ningún efecto hasta concentraciones de alrededor de 10 a la menos 3 molar. Fíjense que acá la ley de Beer presenta desviaciones o está planteada para concentraciones de hasta 10 a la menos 2 molar. Entonces, el índice de refracción del medio normalmente no se ve afectado hasta concentraciones de 10 a la menos 3 molar. Por encima de eso puede tener un pequeño efecto, pero en general no se tiene en cuenta, ¿sí? Muy pocas veces se tiene en cuenta el valor del índice de refracción. En ese caso, el efecto va a estar dado sobre la absortividad, es decir, si el índice de refracción del medio cambia en forma apreciable, lo que me va a cambiar es la capacidad de absorción del analito, por lo tanto me va a cambiar la absortividad molar. ¿Está? En este caso, por ejemplo, la absortividad sería igual, la absortividad, esta sería la que la que nosotros tendríamos, la que el analito tendría en el medio, si el medio tiene un índice de refracción importante, y va a ser igual entonces a la absortividad molar verdadera del analito, ¿sí? Multiplicada por el índice de refracción dividido el índice de refracción elevado al cuadrado más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Digamos que esa sería la relación. Pero en general no se tiene en cuenta porque en la mayoría de los casos el efecto es mínimo, es muy pequeñito, entonces no se tiene en cuenta. Bueno, esto sería entonces lo que corresponde a las limitaciones reales. Por otro lado, tenemos limitaciones de tipo química. Cuando hablamos de limitaciones químicas, generalmente es por efecto de procesos químicos, es decir, muchas veces son reacciones químicas que tienen lugar en el medio, que no necesariamente todas involucren al analito. Entonces, dentro de estas vamos a tener lo que corresponde a la influencia del equilibrio químico. Si nuestro analito interviene en un equilibrio, vamos a tener que el desplazamiento del equilibrio me va a modificar, la concentración de las especies que absorban. Y se me modifica la concentración de las especies absorbentes, por lo tanto me va a modificar la absorbancia. Es decir, si yo estoy hablando de un equilibrio químico, veamos el primer caso, fíjense que dice, por ejemplo, en el caso de que tengamos dimerizaciones. Cuando nosotros tenemos una solución de dicromato, este dicromato me va a pasar a cromato. ¿Sí? Yo tengo ahí un equilibrio químico. Bueno, fíjense, en esto está involucrado un equilibrio. Entonces yo preparo una solución de esto, pero si yo no controlo el pH o no controlo las condiciones del medio, yo voy a tener este equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier cambio que ocurra mientras estoy trabajando en el pH o en la temperatura va a hacer que se me modifique ese equilibrio químico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que tengo que tener presente es que me va a cambiar el valor de la absorbancia, aunque yo no cambie la concentración. Pues yo, por ejemplo, preparo una solución 10 a la menos 3 molar de dicromato. Supónganse en agua destilada. Si yo no controlo el pH del medio, ¿sí? O tengo cualquier cambio en la temperatura, por ejemplo, esto va a hacer que el equilibrio se me desplace en este sentido. Entonces, yo voy a estar trabajando pensando que tengo un valor de concentración que se corresponde con un valor de absorbancia y no voy a estar teniendo en cuenta que acá hay un equilibrio involucrado. Entonces, ¿qué hago yo para controlar esto? Tengo que trabajar a un valor de pH conocido. Es decir, yo tengo que conocer muy bien las condiciones en las cuales yo preparo cada uno de los patrones. Fíjense que si uno no controla esto, por eso generalmente lo que se hace es trabajar con un buffer, es decir, preparo la solución de dicromato en un buffer. Entonces, de esa manera yo me aseguro de que, por ejemplo, tenga a toda esta, digamos, a lo que yo preparé, lo tenga como esta especie y no como esta otra. Fíjense que, por ejemplo, el dicromato tiene dos bandas de absorción, una a 350 nanómetros y otra a 450 nanómetros. Si yo preparo únicamente en agua destilada, parte del dicromato va a pasar a cromato. Entonces me van a aparecer, si yo trazo el espectro,
un pico en 372 nanómetros, que me va a indicar la presencia de cromato. Si yo no controlo entonces el medio, no preparo en presencia de un buffer, cualquier cambio que ocurra en este sistema me va a desplazar la reacción en este sentido. Entonces me va a modificar el valor de absorbancia debido a esta especie. Porque yo generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo estoy armando mi gráfica de calibración o mi curva de calibración, yo estoy trabajando un solo valor de longitud de onda. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Elegimos siempre el máximo. Entonces supónganse que acá elegimos 450 nanómetros. La verdad no me acuerdo cómo es el espectro del dicromato. Pero supónganse que elegimos 450 nanómetros. Nosotros vamos a estar trabajando con concentraciones de dicromato, tratando de armar nuestra gráfica de calibración, y cualquier cambio que ocurra en el medio, sin que nosotros nos demos cuenta, vamos a tener desviaciones a la ley de Beer. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio químico involucrado. Entonces, en este caso, necesito preparar en presencia de un buffer. Entonces, controlo el pH. También va a ocurrir algo similar cuando nosotros tengamos una disociación ácido-base, que es lo que ocurre cuando preparamos la solución de un indicador. Un indicador, que lo podemos, digamos, escribir en forma genérica como HIN, va a ser una especie absorbente. Como es un indicador ácido-base, en agua se me va a disociar. Entonces yo voy a tener parte de la especie que está de esta forma, como molécula neutra, y otra parte que va a estar como anión, pero las dos absorben, las dos son especies absorbentes. Y las dos pueden absorber, aunque sea a la misma longitud de onda, pero con valores de absortividades diferentes, porque son dos especies distintas. Entonces, como son dos especies distintas, absorben con diferente capacidad los fotones de luz. Entonces me va a pasar exactamente lo mismo que teníamos acá. Si acá hay un equilibrio involucrado, yo voy a tener dos especies que absorben. Si yo tengo un indicador que se me disocia, esto más protones, esto es lo que ocurre en agua cuando yo tengo un indicador, no sé si alcanzan a ver hasta acá, ¿sí? Si yo no controlo el pH, ¿qué va a pasar? Estas concentraciones no van a ser constantes. No se me van a mantener constantes si yo no controlo el pH. Entonces, lo que va a ocurrir es que esto va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando yo intente trazar una gráfica de calibración, no voy a tener una relación lineal absorbancia-concentración. ¿Por qué? Porque esto está cambiando continuamente, ¿sí? Es decir, cualquier cambio en temperatura o en el pH, en los patrones que tengo preparados, va a hacer entonces que me cambie la absorbancia. ¿Por qué? Porque se me va a estar desplazando este equilibrio. Bueno, entonces, controlando pH, en algunos casos fuerza iónica constante, o en otros casos, lo que se suele hacer, a veces se hace eso en el caso de los indicadores, se trabaja en el punto isosbéstico, es decir, se utiliza esa longitud de onda para hacer las lecturas. El tema con el punto isosbéstico es que en realidad normalmente corresponde a una longitud de onda que no se corresponde con la absorbancia máxima. Fíjense, esto sería, por ejemplo, el caso de un indicador, ¿sí? Yo tengo un primer espectro de una de las especies que absorbe, que fíjense que, por ejemplo, acá es el espectro de absorción inicialmente, ¿sí? Después puede ir cambiando, porque esto puede variar con la concentración o con las condiciones, ¿sí? Fíjense que acá tengo la otra. Entonces, acá tengo una especie absorbente del indicador y acá tengo la otra. Esto está corrido un poquito, bueno, está bien para esto, pero esto se fue corriendo. Bueno, fíjense que acá la segunda no se desplaza al máximo de absorción. Esto depende de las características de la molécula, ocurre esto. Pero en general, lo que vamos a tener entonces es dos picos de máxima absorbancia. ¿Por qué? Porque tenemos dos especies que están involucradas y ambas absorben. Cada una tiene su espectro de absorción si las tenemos aisladas solitas. Cuando nosotros tenemos una solución acuosa y está parcialmente disociado, nosotros lo que vamos a tener es esto. Entonces, si no controlamos el pH, por ejemplo, es decir, no trabajamos en medio con un buffer, lo que podemos hacer para no tener este problema o este inconveniente es trabajar en el punto isosbéstico. El punto isosbéstico es esto, donde se me cruzan
los dos espectros. Fíjense que cada uno de estos espectros se va manteniendo así, este otro viene ya con este máximo, el que está en celeste, fíjense que es este, y todos cruzan por este valor. Entonces el punto isosbéstico se define como la longitud de onda a la cual las absortividades molares de las dos especies involucradas son iguales. Entonces, en ese punto, si las absortividades son iguales, el valor de la absorbancia no me va a cambiar. En cambio, si yo me sitúo acá, voy a tener un valor y voy a tener para esta especie y para la otra especie, por ejemplo, no voy a tener un valor. ¿Sí? Entonces va a variar con la longitud de onda. Entonces, una de las formas es leer en el punto isosbéstico. Entonces, ese es el valor de longitud de onda al cual las absortividades molares de dos especies que están presentes en una solución son iguales. Entonces no tengo cambios en el espectro. Fíjense que corresponde a este punto. Bueno, esa es una de las opciones cuando se trabaja con un indicador, leer en el punto isosbéstico. Y de lo contrario es, si no, leer a dos longitudes de onda, como cuando tenemos una mezcla de analitos, plantear las dos ecuaciones, leer absorbancia total a los dos valores de longitud de onda, conociendo la absortividad de cada una de las especies, y eso se hace siempre a pH controlado. Después vamos a hacer un problema en el coloquio y lo van a ver bien a esto. Pero es importante tener en cuenta estas situaciones cuando nosotros tenemos un equilibrio químico involucrado. Algo similar va a ocurrir cuando tenemos la formación de un complejo. Al medir la absorbancia de un complejo, nosotros tenemos que mantener constante la concentración del ligando libre, y eso se consigue teniendo un exceso del ligando con respecto al metal. Por ejemplo, acá tenemos el tiocianato férrico, es un complejo, ¿sí? Fíjense, tenemos un hierro más 3 y 6 iones tiocianato. Por lo tanto, acá, para mantener segura la estructura de este complejo y que no me presente variaciones, es decir, que no tenga un equilibrio involucrado, ¿sí? Ustedes se acuerdan que los complejos siempre están involucrados también en un equilibrio. La única forma de mantener toda la especie tal cual la vemos acá es un gran exceso de tiocianato con respecto al metal o con respecto al catión metálico. Entonces nos aseguramos que todo esté de esta forma, y esta es la especie absorbente. El tiocianato por sí solo no va a absorber, lo que absorbe es formando ese complejo con el hierro más 3. Acá recién absorbe. Bueno, entonces eso sería lo que corresponde en parte dentro de lo que son desviaciones de tipo química o limitaciones químicas cuando está involucrado una constante de equilibrio o un equilibrio químico. Por otro lado, tenemos la influencia del solvente. El solvente, cuando nosotros hacemos un cambio de solvente, también puede involucrar desviaciones a la ley de Beer. ¿Por qué? Porque se originan desplazamientos del máximo de absorción hacia longitudes de ondas mayores, sobre todo cuando los solventes son muy polares, y eso se conoce como desplazamiento batocrómico, o se producen desplazamientos hacia longitudes de ondas menores, o decimos que es un desplazamiento hacia el azul, y eso se conoce como un desplazamiento ipsocrómico. Y también puede ocurrir ensanchamiento de bandas. Todo esto puede ocurrir cuando nosotros hacemos un cambio del solvente. Es decir, nosotros tenemos una metodología descripta, por ejemplo, en donde el solvente es metanol. Nosotros no tenemos metanol y vemos que nuestro analito es soluble en agua. Entonces nosotros cambiamos el solvente. Si bien ambos solventes tienen una longitud de onda de corte alrededor de los 200 nanómetros, el agua tiene en 180 y los alcoholes tienen en 220, es decir, por encima de 220 nanómetros ninguno de los dos absorbe. Supónganse que lo que tengamos es un analito coloreado, entonces no vamos a tener inconveniente con el solvente por efectos de absorción del solvente. Eso no vamos a tener, porque la longitud de onda de corte es relativamente baja. Pero sí lo que vamos a tener es si nosotros tenemos la metodología descripta con el analito disolviéndolo en metanol, y supónganse que tenemos que el método dice que debemos leer la absorbancia a 480 nanómetros. Nosotros no tenemos metanol y vemos que es soluble en agua y preparamos todo en agua. Lo podemos leer otra vez a 480 nanómetros, porque el agua es un poco más polar todavía que el metanol. Entonces me va a modificar el pico de máxima absorbancia.
me lo puede ensanchar o me puede desplazar la longitud de onda de máxima absorbancia. Entonces siempre lo que yo tengo que hacer es volver a registrar el espectro de absorción. Nosotros le llamamos hacer un barrido espectral. O sea, habitualmente se le llama así. Lo primero que te dicen, hace un barrido porque cambiaste el solvente. Eso significa trazar el espectro de la especie, es decir, tomar un patrón de concentración intermedia y trazar el espectro. El espectro era, como vimos la clase pasada, absorbancia en función de longitud de onda. ¿Sí? Supónganse que es esto. Entonces acá tenemos la absorbancia y acá la longitud de onda. Se coloca la cubetita con la solución de concentración intermedia de los patrones y se va variando la absorbancia. Ese es el espectro o lo que nosotros llamamos barrido espectral. Entonces, si cambiamos el solvente, hay que hacer nuevamente el espectro y ver, corroborar dónde se encuentra la longitud de onda que corresponde a la máxima absorbancia. Bueno, otro factor es la temperatura, que me puede producir desviaciones de tipo química. O sea, no es un factor de por sí solo a considerar, pero debemos tenerlo en cuenta si tiene efecto sobre el equilibrio. Entonces, cuando está involucrado un equilibrio químico, debemos prestar atención a esto. Otro punto importante es la calidad de los reactivos. En muchos métodos o en muchas metodologías, a veces las trazas que contienen los reactivos son especies absorbentes y pueden ser sensibles al método. Es decir, por más que encontremos en concentraciones trazas, es decir, del orden de ppb, por ejemplo, que se encuentran en las impurezas, los reactivos, cuando no vienen al 99,99% de pureza, si vienen, por ejemplo, al 98%, algo de impurezas van a tener. Entonces, en teoría tienen un 2% de, digamos, en su composición que no corresponde al analito. Entonces, pueden tener interferencias que sean absorbentes y que pueden ser sensibles al método. Entonces, en ese caso, lo que van a hacer es afectar, ¿sí?, la absorbancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener al analito que está absorbiendo, pero también van a estar absorbiendo las impurezas. Entonces eso me va a generar desviaciones a la ley de Beer. Normalmente eso se corrige con un blanco. El blanco, ¿se acuerdan que era el solvente, los reactivos que utilizamos, cualquier otra solución que tenemos que agregar, pero que no, en el cual no está presente el analito? Entonces, normalmente eso se suele corregir con un blanco, siempre y cuando la absorbancia del blanco sea pequeña, porque si la absorbancia del blanco es importante, ahí cualquier error que nosotros cometemos luego en la medición de la absorbancia cuando estamos trabajando con las soluciones del analito, eso se traduce en un error importante después cuando calculamos la concentración. Entonces, en este caso, nosotros sí tenemos que las trazas de las impurezas absorben, lo podemos corregir con un blanco, pero el blanco tiene que presentar una absorbancia muy pequeña. De lo contrario, esto se complica y lo más correcto sería buscar, ¿sí?, el analito patrón de otra marca que tenga menos cantidad de impurezas. Otro factor que también puede generar desviaciones a la ley de Beer son las interacciones entre el analito y la radiación electromagnética que no corresponden a procesos de absorción. Es decir, en donde los procesos que involucran la interacción de nuestro analito con la radiación electromagnética, es decir, con la luz, no se corresponde o no son los procesos de absorción normal que necesitamos para cuantificarlo. Por ejemplo, si cuando nosotros lo que estamos haciendo estamos colocando nuestro analito en solución en una cubetita y le hacemos incidir luz, si la luz, si el analito la absorbe, pero eso hace que emita resonancia o emita fluorescencia, eso me está generando interacciones analito-radiación electromagnética. Entonces eso me va a generar desviaciones a la ley de Beer. Por lo tanto, una sustancia que emite fluorescencia o emite radiación, no va a ser muy difícil que yo la pueda cuantificar a través de una espectroscopía UV visible de absorción como la que estamos estudiando acá. Lo más probable o lo más correcto sería, por ejemplo, hacer una espectroscopía pero de fluorescencia. Entonces, en ese caso, cuando se trabaja con fluorescencia, en ese caso lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra cubetita con el analito, acá está la solución del analito,
le hacemos incidir luz, esto sería I0, con una intensidad I0, y en lugar de leer la intensidad transmitida hacia acá, lo que vamos a hacer es leer en 90 grados, pero leemos la intensidad de emisión. ¿Está? Si nuestro analito presenta fluorescencia, significa que cuando le hacemos incidir fotones de una determinada longitud de onda, el analito se excita y luego de un cierto tiempo, de unos segundos, lo que va a hacer es emitir luz, pero de una longitud de onda diferente. Entonces, lo que se mide es la intensidad de emisión de la luz que emite, que tiene una longitud de onda distinta a esta. Esta es una longitud de onda, esta es otra. Si nosotros lo que hacemos es intentar medir la luz transmitida, acá no vamos a tener solamente transmitida, sino que también vamos a tener la intensidad que el analito emite, porque esto lo emite en todas las direcciones. Nosotros, para evitar esto, lo que hacemos es leer únicamente la intensidad de la luz que emite, se lee en 90 grados, porque acá yo no tengo la que viene de la fuente. ¿Está? La que viene de la fuente, la que viene del foco, que es la que nosotros elegimos para trabajar, la transmitida viene acá. Acá viene transmitida, o sea, de este lado, si medimos acá, estaríamos midiendo la fracción transmitida y la fracción de luz que el analito emite, las dos. Entonces ahí tenemos una interacción analito-radiación electromagnética, y eso es una desviación total de la ley de Beer. En cambio, cuando el analito presenta esas características, lo que tenemos que hacer es aplicar una técnica de fluorescencia y leer la intensidad de la luz emitida. Por otro lado, tenemos las limitaciones que denominamos de tipo instrumentales. ¿Cuándo se dan estas limitaciones? ¿O cuándo se dan desviaciones a la ley de Beer de tipo instrumentales? Cuando, por ejemplo, ocurre fluctuación en la corriente eléctrica. En la corriente eléctrica nos referimos al funcionamiento del instrumento, es decir, del espectrofotómetro. También en los casos en que tenemos inestabilidad de la fuente de radiación, es decir, el foco que tenemos, la lámpara del espectrofotómetro, es inestable, emite en forma discontinua o emite en forma inestable. Hay momentos en los que emite mayor cantidad de fotones, otro instante en que emite menor cantidad de fotones. Entonces eso hay una inestabilidad de la fuente de radiación. O también puede ocurrir que el detector no tenga una respuesta lineal, es decir, nuestro instrumento está funcionando mal. Entonces, cuando el instrumento funciona mal, eso se traduce en también desviaciones a la ley de Beer, pero esas desviaciones son debidas, son de tipo instrumental. El otro efecto que tenemos que tener en cuenta dentro de las limitaciones instrumentales, es que las radiaciones no son monocromáticas. ¿Sí? En realidad, la ley de Beer está planteada para radiaciones monocromáticas. Siempre cuando hablamos de la luz que incide sobre la solución del analito, nosotros estamos diciendo de que vamos a trabajar a un cierto valor de longitud de onda, es decir, para una radiación monocromática. Pero en realidad, los equipos nunca nos van a dejar incidir sobre la muestra una radiación monocromática. Normalmente son bandas de longitudes de onda simétrica en torno a la que nosotros elegimos. Algo de esto vimos la clase pasada, cuando dijimos que para trabajar siempre tenemos que elegir la longitud de onda que corresponde a la absorbancia máxima. Porque fíjense, aunque el equipo me deje pasar este ancho de banda que tenemos acá, y toda esta banda de luz, la absorbancia no va a cambiar, porque acá está cambiando la longitud de onda, no la concentración del analito. Entonces, si no tengo cambio en la absorbancia en esta zona en donde cambia la longitud de onda, y este es el ancho de luz de longitudes de onda, la banda que me deja pasar el instrumento, esto perfectamente yo lo puedo traducir cuando leo la concentración de los patrones en función de la absorbancia, me va a dar una línea recta. Es decir, voy a tener una relación lineal absorbancia-concentración, porque estoy trabajando en esta zona. Ahora, si yo me desplazo y trabajo a esta longitud de onda, elijo por ejemplo esta que está acá, el equipo me va a dejar pasar todo este ancho de banda. Entonces, en realidad, cuando yo voy a hacer la relación absorbancia-concentración, no voy a obtener una línea recta, sino que voy a obtener desviaciones. Bueno, acá está planteado qué es lo que ocurre
ocurre si, por ejemplo, el haz incidente, como por ejemplo sería en este caso, ¿sí? Ese haz incidente tiene al menos dos longitudes de ondas diferentes, suponiendo que sea esto, que tengamos esta longitud de onda y esta otra. Entonces, en ese caso, lo que va a estar ocurriendo es lo siguiente. Cualquier cosa, si no ven, por favor me dicen. Nosotros tenemos nuestra cubeta en donde tenemos la solución del analito, ¿sí? Esto es la solución del analito. Si nosotros lo que tenemos es que la radiación incidente, que siempre la definimos como I0, puede ser también P0 porque se puede hablar de potencia radiante, pero en realidad es la radiación que incide, la luz que incide, la REM, la radiación electromagnética. Si esto está constituido por un haz que presenta dos longitudes de onda, este I0, que es la que incide sobre la solución del analito, entonces va a tener la intensidad I01 para la primera longitud de onda más I02 para la segunda longitud de onda. Es decir, acá este I0, que sería la I total, en este caso la que incide sobre la cubeta, si está incidiendo un rayo con dos longitudes de onda, significa que voy a tener dos tipos de fotones. Voy a tener los fotones que corresponden a la longitud de onda lambda 1 y los fotones que corresponden a la longitud de onda lambda 2. Tengo dos fotones diferentes que están incidiendo, ¿sí? Esto es la intensidad, es decir, la cantidad de fotones que están llegando a la cubeta, por eso estoy sumando. Y algo similar va a ocurrir cuando yo tenga la intensidad transmitida. Esta intensidad transmitida sería la total, va a ser igual entonces a la intensidad transmitida debida a lambda 1 más la intensidad transmitida debida al haz, digamos, perdón, al rayo de lambda 2. Eso es lo que tenemos acá, graficado acá, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que habíamos dicho que la absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia, y absorbancia, es decir, transmitancia nosotros la definíamos como la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente. Si nosotros ahora reemplazamos esto por estos valores, me va a quedar entonces que la absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de la intensidad transmitida debida a lambda 1 más la intensidad transmitida debida a lambda 2, dividido entonces la intensidad de luz que incide, que dijimos que estaba compuesto por los rayos lambda 1 y lambda 2. Entonces va a ser igual a esto. Va a ser I01 más I02. ¿Está? Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Si yo trabajo con estos datos, lo que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo sé que I01, perdón, la intensidad transmitida 1 es igual a la intensidad incidente elevado a la menos E1 por B por C. ¿Sí? Esto habíamos visto en la clase pasada. Decíamos que la luz que atraviesa un medio disminuye en forma exponencial, ¿sí? En función de la concentración. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando graficábamos transmitancia? Nosotros graficamos la transmitancia en función de la concentración. Es esto lo que pasa. ¿Sí? Y decíamos que esto tiene un decaimiento exponencial. Es decir, la intensidad de la radiación disminuye en la medida en que aumenta la concentración, y ahí decíamos también en la medida en que aumenta el espesor de la especie, ¿sí? O del paso óptico. Pero esto es constante acá. Nosotros mantenemos en la cubetita, esto lo mantenemos constante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre que esta intensidad transmitida decae de manera exponencial cuando va atravesando, ¿sí? Cuando la luz va atravesando el medio que contiene el analito que absorbe. Entonces, la intensidad transmitida 1 la podemos expresar de esta manera, y la intensidad transmitida 2, que sería la que corresponde al haz de lambda 2,
también va a ser igual a I02 elevado a la E2B por C, porque ahora es un segundo rayo de luz. Por lo tanto, nosotros habíamos visto que la absortividad varía con la longitud de onda. Eso habíamos visto en la clase pasada, cuando definimos lo que era la absortividad molar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, ¿sí? Y reemplazamos en esta ecuación, nosotros nos vamos a encontrar, si desarrollamos esto, nos va a quedar que, a ver si alcanzan a ver acá abajo, vamos a tener entonces que absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de intensidad transmitida 1 menos logaritmo de, lo único que estoy haciendo es aplicar distributiva, intensidad transmitida 2. Esto le podría aplicar distributivo, le aplico directamente logaritmo. Yo sé que esto es logaritmo negativo. Menos con este menos que está dividiendo me va a quedar más. Entonces puedo escribir más. Esto sería entonces logaritmo de I01 más I02, que sería la intensidad incidente. Esto lo podemos considerar una constante, porque esto no tenemos un medio que lo absorba. Esto es lo que sale del monocromador y llega a la solución. Entonces, si esto es constante, esto va a ser 0. Y nos va a quedar entonces esto, que la absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de intensidad transmitida, que corresponde al rayo de lambda 1. Si lo reemplazamos por la ecuación respectiva es esto, ¿sí? Es decir, que va a ser menos logaritmo de I01 elevado a la menos E1 por B por C, menos este otro valor, menos logaritmo de I02 elevado a la menos E2B por C. Si resolvemos estos logaritmos, nos queda que A es igual menos esto, nos va a quedar entonces E1B por C. Esto menos con esto también nos queda positivo y nos va a quedar E2B por C. ¿Qué es lo que tienen escrito acá abajo? Es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué se tiene que cumplir? Si yo me estoy manejando, me estoy posicionando en esta zona de longitudes de onda, estoy en el máximo del espectro, ¿sí? Mi máximo de absorbancia, fíjense que acá se me va a cumplir de que E1 es igual a E2 y yo lo puedo llamar igual a E. ¿Está? Porque acá tengo, y en realidad acá tengo más de una longitud de onda, o más de 2 longitudes de onda. Sin embargo, la absortividad no está cambiando. Entonces se me mantiene una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. ¿Está? En cambio, si yo me manejo en esta zona, si elijo esta zona de longitudes de onda, tomo una longitud de onda de acá, yo sé que a mí me va a estar pasando esto. El haz que incide, como es una banda, va a tener más de una longitud de onda. Y el sistema se me va a comportar como esto que planteamos acá. Entonces, si yo tengo esta condición, yo acá no tengo una relación lineal entre absorbancia y concentración. ¿Por qué? Porque tengo dos valores diferentes de absortividad. 2 como mínimo, en realidad voy a tener más. Entonces, cuando yo intente hacer la relación absorbancia-concentración de las soluciones de concentración creciente de mi analito, esto se va a comportar como si fuera una mezcla de analitos. Cuando en realidad no lo es, el inconveniente que tengo acá es que la absortividad molar del analito está cambiando con la longitud de onda, porque yo elegí mal la longitud de onda de trabajo. ¿Está? Por eso de acá viene toda la deducción y todo el planteo de que la ley de Beer está planteada para radiaciones monocromáticas, no para radiaciones policromáticas. Esto sería una radiación policromática. ¿Les quedó claro? Chicos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo les hice, o sea, acá yo les planteé todo con I0, es decir, perdón, intensidad incidente, intensidad transmitida, como habíamos planteado en la clase anterior. En el libro lo pueden encontrar como P, como potencia radiante.
Es nada más que la forma de expresarlo, pero es similar, digamos, equivalente trabajar con uno o con otro. Como estuvimos definiendo tramitancia de esta manera, yo utilicé esto. Bueno, el otro inconveniente que podemos tener, o que puede darse, es el de las celdas desajustadas. En realidad, parece, digamos que algo muy superficial hablar de celdas desajustadas. Uno se pone a pensar y dice, esto no, digamos que no tiene mucho sentido hablar. Pero en realidad es importante tener en cuenta lo siguiente, que lo que necesitamos tener es celdas que tengan trayectoria óptica y propiedades ópticas iguales cuando nosotros usamos la celdita. Entonces, si hay alguna diferencia en la trayectoria óptica, es decir, en el ancho de la celda, en el ancho de la cubeta, o las propiedades ópticas, es decir, las propiedades del material con el cual están construidas, varía ligeramente, eso va a hacer que se me genere una ordenada en la gráfica de calibración. Es decir, esto, en lugar de pasar por el 0, va a tener una ordenada bastante importante y que no va a ser debida a un efecto del blanco, es decir, un efecto de comportamiento del sistema, sino que va a ser por culpa de las cubetas que estamos usando. Por eso normalmente cuando uno compra las cubetas, normalmente vienen apareadas. Uno va a comprar un par de cubetas de vidrio, por ejemplo, y viene el par en la cajita de cubetas de vidrio. O compra cubetas de cuarzo y también viene el par. Siempre cuando uno va a comprar se encuentra con el par. En realidad, en teoría, las cubetas de cuarzo están tan bien hechas que aunque las compremos de a uno, son iguales, según lo que dicen los que venden, ¿sí? Pero cuando uno va a comprar, en realidad se encuentra con que le venden el par. Entonces, una forma de trabajar, digamos, que uno suele tomar, digamos, como práctica cuando hace determinaciones por absorción UV visible, es tener una de las cubetas del par en la que siempre coloca el blanco y la otra cubeta del par es en la que uno va colocando los patrones o las soluciones de la muestra que contienen al analito. Siempre hay que elegir una. Uno suele hacerle una marquita en algún lugar, por ejemplo en el fondo o bien en el bordecito de arriba. Se le hace una marquita a la cubeta que siempre se elige para el blanco. O si no, el lugar donde se guarda la cubeta, la cajita, porque suelen venir bien con el lugar bien discriminado, uno marca ese lugar y siempre pone ahí la misma cubeta. Entonces, tenemos una cubeta que es para el blanco y la otra cubeta es para las medidas de las soluciones del analito. Entonces, eso en cierta forma, digamos que corrige un poco esto. El otro inconveniente que puede ocurrir es que cuando nosotros sacamos y colocamos la cubeta, el sistema que sostiene a la cubeta puede estar flojo. Eso sería también un efecto de celdas desajustadas. Entonces eso hay que prestarle mucha atención porque eso nos está haciendo variar el valor de B. Ligeramente nos puede hacer variar el valor de B. Entonces podemos tener también desviaciones a la ley de Beer por este problema. El otro efecto que produce desviaciones a la ley de Beer es lo que se denomina radiación parásita o radiación dispersa. ¿Por qué se genera esta radiación? Por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un espectrofotómetro, lo que vamos a tener es un foco, esta es la fuente de radiación, esta luz de muchas longitudes de onda de todo el ancho ingresa a lo que denominamos el monocromador. El monocromador lo que va a tener es una rendija de entrada y después va a tener una serie de espejos, ¿sí? Por ejemplo, uno acá, otro acá. Acá tiene la rejilla, que lo que me hace es dividirme las de luz. Entonces ingresa las de luz, pega acá y viene sobre la rejilla, ¿sí? Por ejemplo, todo esto, y acá se desdobla un mismo haz. ¿Está? Es decir, ahora después lo vamos a ver al monocromador cómo funciona bien. Bueno, pero ¿qué tenemos en realidad? Lo que vamos a tener es que la luz que sale de la fuente ingresa al monocromador. El monocromador me permite seleccionar ese ancho de longitudes de onda que va a incidir sobre la cubeta que contiene la solución del analito. Bueno, pero ¿qué pasa en realidad con esto? Vamos a hacer así acá la superficie para que pueda incidir la luz. ¿Qué es lo que ocurre? Acá lo que tenemos es un sistema de espejos o de superficie en donde la luz se va reflejando.
Incluso se descompone en distintas longitudes de onda. Pero ¿qué pasa? Esto no está sellado completamente, sino que parte de esta radiación puede escapar. Y no necesariamente va a ser la longitud de onda que nosotros queremos que pase por la solución del analito. Entonces vamos a tener la que pasa por la solución del analito, que es la que podemos seleccionar, pero también va a haber esa otra que se denomina dispersa, que se origina por el sistema óptico, generalmente por el monocromador, o también porque tengamos restos de polvo, de partículas que me dispersan la luz, y esa luz no necesariamente va a ser de una longitud de onda distinta y no necesariamente va a pasar por la solución del analito, pero sí va a llegar al detector. Y va a llegar al detector junto con la radiación transmitida que atravesó la cubeta del analito. Entonces acá yo tengo mi detector. ¿Está? Entonces, cuanto mayor sea la proporción de esa luz parásita, mayor va a ser la desviación que voy a tener a la ley de Beer, porque esta luz, que es de otra longitud de onda, distinta a la que el analito necesita, o distinta a la que abandona la cubeta del analito, y que es la que el analito en parte absorbió, esa radiación va a llegar al detector, y me va a generar entonces desviaciones a la ley de Beer. Fíjense lo que tenemos planteado acá cuando tenemos radiación parásita. De nuevo tenemos que la absorbancia la definimos como menos el logaritmo de la intensidad transmitida sobre intensidad incidente, ¿sí? Si lo damos vuelta lo podemos expresar de esta forma, también se suele expresar así absorbancia, entonces sería intensidad incidente sobre intensidad transmitida. Si nosotros seguimos teniendo en cuenta la definición de absorbancia y ahora tenemos radiación parásita, suponiendo que la radiación parásita, ¿sí?, esté acá y esté acá. Es decir, que en ese caso estaría pasando por la cubeta. ¿Sí? O bueno, o sería la que, o aunque no pase por la cubeta, igual la tenemos que tener en cuenta la definición de absorbancia, porque nosotros lo que vamos a medir es acá. Y toda va a llegar al detector. Entonces vamos a tener que la radiación parásita va a influir sobre la intensidad de la luz transmitida, fíjense acá está colocada como potencia radiante, y también sobre la intensidad de la luz que llega a la cubeta que contiene el analito. PS acá es la potencia de la radiación parásita que no absorbe el analito, por eso el valor, digamos, está en el denominador y en el numerador del logaritmo que me define la absorbancia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una solución concentrada? En la medida en que la solución sea más concentrada, fíjense que esto se cumple para los patrones de mayor concentración, es donde se presenta la mayor desviación. ¿Qué va a ocurrir? Cuanto más concentrada sea la solución, menos va a ser la luz transmitida, porque si yo aumento la cantidad de analito en la solución, se van a absorber mayor cantidad de fotones o mayor número de fotones de esta radiación que está incidiendo sobre la cubeta que contiene el analito. Entonces, en ese caso, podemos llegar a valores de concentración en donde la intensidad de la radiación parásita comienza a ser bastante importante, ¿sí? Incluso acá, fíjense, si la concentración es muy alta, puede que la intensidad de la radiación transmitida sea despreciable con respecto a la radiación parásita, ¿sí? Y me va a quedar entonces la absorbancia igual a menos logaritmo de la potencia radiante de la radiación parásita dividida la potencia radiante incidente más la parásita, que esa es la que incide total sobre la cubeta, o la que debemos considerar porque también va a llegar al detector, ¿sí? Entonces, eso me genera que tengamos desviaciones importantes a la ley de Beer, en la medida en que la concentración del analito aumenta, ¿sí? Bueno, en general lo que se suele hacer, por eso es recomendable trabajar a concentraciones de analito de hasta valores de absorbancia de alrededor del 1%, perdón, de alrededor de 1, no 1%, la absorbancia no se mide en porcentaje, no tiene unidades, ¿sí? Entonces generalmente lo que hacemos es trabajar con concentraciones que llegan hasta una absorbancia de 1, 1,2, 1,3 a veces, más o menos en esa zona. No trabajar con patrones de concentración de absorbancia mayor. ¿Por qué? Porque si nuestro equipo es bastante sencillo, puede que tenga, sencillo me refiero a de bajo costo, ¿sí? Que tampoco significa que sea malo el equipo.
pero sí puede ocurrir de que tenga valores de radiación parásita importante. Entonces eso me va a generar desviaciones a la ley de Beer. Normalmente lo que se hace es trabajar con valores de absorbancia que no sean mucho mayores a 1, justamente para evitar el efecto de la radiación parásita. En algunos instrumentos, que son un poco más caros, no hay radiación parásita. Pero lo vamos a ver después al final cuando veamos toda la parte que corresponde al instrumental. Bueno, ¿les quedó claro acá entonces? ¿Hasta acá les quedó claro? ¿Y qué significa radiación parásita? ¿Les queda claro qué es? Bueno, lo que corresponde a instrumentos, vamos a ver la clase que viene. Lo que quiero que hagamos hoy son problemas, antes que se me olviden de la ley de Beer. Entonces les dejo de compartir y vamos a ver los problemas.